Buenos días, vamos a empezar con la sesión número 14 de este método de aprendizaje de fotografía con el tema de la fotografía de prensa y deportes. Ha sido una semana muy intensiva de trabajo a la hora de conseguir completar con imágenes los contenidos de esta presentación. Así que hemos hecho una sesión de natación con los nadadores Macu Pastor y José Piñol, que nos acompañan hoy aquí, una sesión de boxeo, una sesión de judo. Luego aparte, pues imágenes que teníamos de archivo, de kitesurf, algunas incluso que nos han prestado algunos colaboradores para ilustrar un poco el programa. El tema que nos ocupa hoy es una profesión, es decir, hay personas que están viviendo de hacer fotografía de prensa y deportes, hay otro tipo de fotografía que no, que es, digamos que entra dentro del campo del amateur y se mantiene ahí, pero la fotografía de prensa y deportes además es una profesión, hay personas que viven de ello de diversas maneras. O sea que parte de lo que vamos a ver hoy también es esas salidas profesionales que tiene la fotografía de prensa y deportes. Aquí vemos un ejemplo de fotografía de natación, una nadadora nadando en estilo de mariposa, emergiendo del agua. Está realizada con un 400 milímetros f2.8 para desenfocar los fondos. Ya veis que detrás de ella, justo el agua que queda detrás, ya está desenfocada. Nos hemos puesto a ras de agua, hemos bajado el trípode a lo más que hemos podido y estamos justo de frente en la calle por la que viene nadando Macu en este caso. Ya veis que la velocidad de obturación tiene que ser elevada, una velocidad de obturación por lo menos de un milavo de segundo, aunque yo estaba entre un 1500 AVO y un 2000 AVO disparando. De esta forma, pues aparte de que ella tiene nitidez y definición y se ven los detalles, las gotas se congelan, el agua se congela y el efecto de paralizar el momento es mucho más impactante. Además, hemos abierto el diafragma máximo, hemos tenido que utilizar un ISO muy elevado, 800 ISO en este caso. Es decir, que si nuestra cámara no tiene una relación óptima de calidad, de relación señal-ruido, va a evidenciar estas carencias en cuanto hagamos fotografía en interiores, cuando necesitamos apurar al máximo las condiciones de luz que hay. O necesitamos una velocidad de obturación, como en este caso, bastante elevada. Aquí el uso del flash pues hubiera sido poco adecuado. Un flash frontal aquí pues se hubiera destruido el volumen que tiene la musculatura de la nadadora en este caso, o las facciones de la cara. La luz frontal ya sabemos que aplana, entonces destruye el volumen, anula el volumen. La luz es cenital, entra por claraboyas que hay arriba y los laterales, pero sobre todo es cenital. Es una disciplina que conocemos más o menos, sobre todo la de prensa, porque a diario la estamos viendo. A diario compramos el periódico y vemos los resultados de lo que ha pasado, digamos, el resumen de lo que pasó en la jornada anterior en imágenes. O sea que las imágenes aquí tienen una finalidad muy clara. Las imágenes están ilustrando una noticia, con lo cual debe ser lo más claras posibles, lo más nítidas posibles y definir muy bien la escena, qué está sucediendo, comunicar muy bien al espectador solo con la imagen qué es lo que está sucediendo. De forma que si es un accidente, que voy a deciros yo, de aviación, pues se tiene que ver la avioneta volcada, de forma que de un vistazo sabes de qué va la noticia. Fijaos la importancia que tiene la imagen en la prensa, que una noticia sin imagen raramente capta la atención del espectador. Las personas que tienen poco tiempo, pues se miran las primeras noticias y las fotos grandes, y si la foto le llama la atención, leen la noticia. O sea, en este caso se cumple este principio de superioridad pictórica que veremos en composición, que una imagen resume en décimas de segundo mensajes muy complejos. En un vistazo vamos a ver lo que ha sucedido. Aquí los métodos de trabajo de los fotógrafos son variados. Hay fotógrafos que son freelance, es decir, que trabajan por su cuenta y se les paga por colaboraciones cuando las hay. Es decir, que el fotógrafo que está en plantilla, pues si tiene tiempo y no se le aglomeran las noticias o los eventos deportivos, pues da abasto de cubrirlos y no necesita colaboradores. Pero hay otros casos pues que sí, que le coinciden horarios y que él no puede ir, y si no hay más personal en plantilla, pues tiene que recurrir a colaboradores, a personas que cobran por temas y que se desplazan a hacerlos. También hay fijos con contrato, personal que está trabajando en los diarios, en las revistas especializadas, en los medios de comunicación, incluso en las agencias especializadas. En general, yo creo que es una profesión mal retribuida para la responsabilidad que tienen y el tipo de trabajo que hacen, sobre todo el personal que es freelance, que cobra por tema, y con una gran actividad. Es decir, son personas que siempre están pendientes del móvil,
aquí me siento cómodo hablando de la fotografía de prensa y deporte porque tengo muchos amigos que hacen prensa y deportes y sé cómo viven, sé cómo trabajan. Y están todo el día recibiendo mensajes de en el aeropuerto hay un caos porque bueno, pues, ha habido una incidencia en un aterrizaje de un avión y se están colapsando los vuelos, pues se van al aeropuerto corriendo, en el aeropuerto les informan que un barco ha tenido otro incidente en el puerto y que pues hay un incendio en no sé qué casa y entonces pues están continuamente en movimiento. Los colaboradores siempre se coordinan con los fotógrafos fijos, es decir, es el fotógrafo fijo el que hace el planning y es el que avisa de las colaboraciones que tienen que hacer. Y luego hay otra modalidad que es trabajar dentro de una institución, trabajar en un gabinete de prensa, pues público o privado. Las grandes empresas tienen su propio gabinete de prensa que hace las fotografías de los actos, de los eventos, de todo este tipo de actuaciones. O si es una institución política, como puede ser una consellería o puede ser una diputación, pues tiene su propio gabinete de prensa con sus fotógrafos y sus redactores. Todavía hay una opción más para emplearnos como fotógrafo de prensa o deportes o para recurrir a buscar imágenes, como son las agencias especializadas del tipo Reuters, que conocéis, o Reuters se pronuncia. La relación calidad-precio de estas agencias es muy buena, es bastante buena. Es decir, lo que te cobran y lo que te dan suelen ser pues, grandes profesionales que obtienen imágenes a lo largo y ancho del mundo. Aquí veis algunas fotos de acción de natación, el momento de los saltos, hechas ya con angular, ya notáis el cambio de focal, el fondo está más nítido, incluso habiéndolas hecho a F4, están hechas a F4, pero se ha optimizado mucho el enfoque. Es decir, mientras la nadadora se prepara para saltar, enfocamos en su pie, que es lo que tenemos más cerca de nosotros, y ya preparamos, digamos, la relación ISO, velocidad, diafragma, en este caso F4 ISO 800, y sobre un 1500 AU de segundo para este salto. Ya os digo que aquí el uso del flash directo desde el soporte de la cámara no suele ser deseable, nunca. Siempre que podáis evitar disparar un flash desde la cámara, veréis que el resultado lo agradece. Es una secuencia hecha con el motor rápido y no ha habido seguimiento de foco. Es decir, en una acción que es fija, que sabes dónde empieza y dónde acaba, no es muy recomendable el seguimiento de foco. Aquí lo único que puede ser es que en un momento se pierda el punto central de la nadadora y coja el fondo y te enfoque detrás y pierdas el enfoque delante. O sea que dejas el enfoque fijo, es decir, si atendimos en la presentación sobre configuración del equipo, habíamos disociado, recordáis, habíamos disociado el disparo del enfoque, con lo cual enfocamos con un botón y disparamos con otro. Y al disparar la cámara no intenta reenfocar. Esto es lo más útil que podemos hacer. Hemos enfocado el pie de la nadadora, reencuadramos y cuando disparamos la cámara no intenta reenfocar. De forma que todas las fotos van a estar nítidas porque el enfoque está asegurado. Y lo único que tenemos que hacer es disparar con la ráfaga y en este caso hemos desplazado la cámara siguiendo la acción de la nadadora porque ya veis que nos hemos jugado un poquito el encuadre y el salto acaba pues como a 2,5 metros o a 3 metros de donde se inicia, con lo cual hemos girado un poco la cámara para no arriesgar. Para iniciarnos, lo ideal es disponer de un pequeño equipo propio. Llegar a un lugar a buscar trabajo ya, o venimos de un lugar previo, o venimos de una agencia previa y estamos referenciados por currículum, o debemos llegar con un equipo propio, con tanto imágenes, portfolios para enseñar, como que vean que tú tienes pues, tu propio material fotográfico y material de emisión de información. Normalmente en algunos sitios tienen algo de material, sobre todo si te van a exigir hacer fotos de deporte, pues seguramente pues, el periódico, la revista o el gabinete tendrán algo de material. A lo mejor material tan específico como puede ser un teleobjetivo muy luminoso o como puede ser pues, algún tipo de ordenador pues, para que tú puedas conectar con un servidor FTP y subir las imágenes, por ejemplo. Pero claro, ese material lo usan todos los colaboradores del lugar. Ese material suele tener mermas. Es mejor que tengas tu objetivo y sepas cómo va, porque puede tener un problema de bad focus, de mal tracking, mal seguimiento del sujeto. Entonces estos objetivos que se usan muy a menudo y con mucha batalla, que hacen muchísimas fotos a diario, pues su desgaste es notable, vamos. De hecho, la primera recomendación que hacemos cuando alguien va a buscar material de segunda mano es, si es de alguien de prensa no lo compres, porque están machacadísimos. El material recomendable para hacer un trabajo de nivel medio en prensa sería pues una cámara, mejor si es full frame, mejor si supera los 5 fotogramas por segundo, porque hay acciones muy rápidas, en deporte sobre todo, y mejor si graba vídeo. Esto lo iremos viendo
en los próximos años, que los periódicos, las ediciones digitales de los periódicos muy pronto van a incorporar vídeos y te podrás ver vídeos cortos de las noticias. Así que será una exigencia y ya hay que hacerlo con previsión. Las ópticas angulares, mejor si es un zoom angular, porque muchas veces la prensa tiene un espacio del que no se puede mover, estás en un lugar reservado para ti, donde no hay nadie en medio, pero no puedes superar esa barrera. Entonces debes tener o bien una gama de focales muy variada, o bien una óptica zoom que te permita encuadrar más o menos adecuadamente. Tener en cuenta también que hay interiores con muy poco espacio, entonces tener pues un 16, un 17 milímetros en el zoom, es decir, un angular que baje por debajo de los 24 milímetros es muy interesante. Una óptica de telemedio también, tipo zoom también, pues un 70-300, un 70-200, un 80-200 de este rango, para hacer retratos, extracciones, pues seguimientos de un sujeto, detalles. Tarjetas de memoria, se suele llevar suficientes, pues 4 o 5 tarjetas de 8 a 16 gigas, y sobre todo que tengan una alta velocidad de captación y de guardado de imágenes. En este caso, por encima de los 60 megas por segundo es ideal, porque además tienes que grabar vídeos seguramente con ella. Entonces 60 megas por segundo es una buena velocidad para una tarjeta de memoria. Batería de repuesto, fundamental. No todos los fotógrafos, la idea que yo tenía es que un fotógrafo sale de la base, digamos, del diario, de donde trabaje, cubre la noticia y vuelve. Pero en muchos casos no es así. En Barcelona, Madrid, en muchos lugares no es así. El fotógrafo se desplaza, sale todo el día y lo que hace es que cuando ha acumulado bastantes imágenes en el ordenador y las ha elegido, se mete en una cafetería que ya conoce, donde hay conexión wifi y las va enviando a un servidor FTP. Entonces, bueno, pues no siempre se vuelve, con lo cual hay que tener suficientes tarjetas de memoria y un ordenador encima para hacer copias de seguridad. El flash, yo creo que con lo que pesa y lo que ocupa un flash es bueno llevar por lo menos 2 unidades que sincronicen, o por radiofrecuencia o por simpatía. De forma que cuando vas a un interior, en una rueda de prensa, pues puedes poner un flash esclavo en cualquier sitio, pues sujeto con un velcro ahí o apoyado ahí, de forma que pueda rebotarte desde dos ángulos, llenes un espacio, una superficie mayor y la luz quede mucho más repartida. Como hemos hecho al final de la sesión, veréis por lo menos 3 o 4 vídeos formativos. Vais a ver cómo hemos colocado los flashes pues en el ring de boxeo, que es un lugar muy pequeñito, rebotados al techo. Vais a ver un poco cómo hemos trabajado. Abundaremos en ello más. Y luego el periodista casi siempre lleva una bolsa en bandolera. Rara vez lleva una mochila, casi siempre van con bolsas en bandolera. O si el equipo es muy pequeño, con riñoneras. De forma que se accede muy rápido a él y lo tienes todo controlado. Como veis, el trípode no está en el material. No llevan trípode. O lo llevan en el maletero del coche por si fuera necesario para una cosa muy puntual. Pero en general el fotógrafo de prensa no usa trípode. El de deporte sí, es más asiduo a trípode o a monópode. Dentro de la logística tenemos un ordenador portátil, de forma que nada más se acaba una sesión se descarga la tarjeta. Se asegura tener 2 copias del material ya, nada más lo has hecho. Incluso si llevas un disco duro es recomendable la tercera copia. Dicen los informáticos que solo hay 2 tipos de discos duros, los que se han roto y los que se van a romper. Y esto pasa con las tarjetas también. Y me ha pasado a mí haciendo fotos de Abutarda en Extremadura en condiciones de una humedad tremenda, lloviendo a cántaros, sacar la tarjeta a la cámara, meterla en el lector de tarjetas para volcarla y ya no va, la tarjeta ya se ha estropeado. Y esto sucede así como suena. El lector de tarjetas, claro, tenemos que llevarlo encima. Si el ordenador no tiene incorporado un lector de compact flash o del tipo de tarjeta que utilicemos, o de SD o micro XD o como sea, pues tenemos que llevar un lector de tarjetas para poder volcar. Los discos duros, si no los llevamos encima, pues en casa los vamos a tener que tener. Es decir, el volumen que se genera en este tipo de fotografía cada día es asombroso. Es cierto que los fotógrafos, como veremos después, no disparan, no suelen captar la imagen en RAW. El fichero que se utiliza es el JPEG. De forma que captas muchas más imágenes, las ráfagas de fotos son mucho más prolongadas y, eso sí, hay que afinar muy bien en la captación de la imagen. Es decir, el JPG tiene ya pocas posibilidades de ajuste de luminosidad y lo que se hace con él son pequeños ajustes de contraste, pequeñas cositas. Así que cuanto más ajustado esté, cuanto más acabado esté, mejor. Y luego con la conectividad, pues claro, el ordenador, si no encuentras wifi o estás en un partido ya terminado y se ha estropeado, ¿no? Lo que pueda suceder, pues tener una conexión USB de estas 3G o 3,5G Plus por USB saca de muchos apuros. Poder ser autosuficiente, yo creo que el secreto en esto es la autosuficiencia.
Entonces, este equipo, ¿qué te permite? Pues realizar ruedas de prensa en interiores con poca luz y en sitios pequeños, realizar planos abiertos en exteriores, sacar detalles, fotos de acción. La clave tiene que ser la versatilidad, es decir, equipo lo más reducido posible y que te saque de la más cantidad de apuros posibles, la máxima cantidad de situaciones posibles. Bueno, aquí veis ya algo de deporte de kitesurf. En este caso, este deportista está saltando por el aire, se elevan pues unos 15 metros del agua, apoyados en esa cometa, en ese Milano, ese sustento del cual estiran y saltan hacia arriba. Ya veis que hay una estela de gotas que cae porque es un contraluz, el sol está en la escena. Está realizada con una 20D, con una Canon, tiene ya tiempo la foto, una Canon 20D y con un 10-22 milímetros. Es un objetivo que yo nunca he recomendado después. Lo he utilizado durante un año, he visto cómo funciona y los que me habéis preguntado por zooms angulares siempre remito al 1740 con una full frame, a ese rango de focal. Bueno, vemos un poco pues cómo es la cometa, dónde se practica este deporte. Son fotos descriptivas, deslizándose por el agua, los saltos. En los saltos, si perdemos la referencia del agua, pues parece que están volando mucho más arriba. En la derecha veis el momento que aterriza, el momento que toca el agua, que da como varios saltos, deslizando, y se ven las picaduras. Podemos ser creativos con este tipo de fotografía, pero no es lo que se nos pide. De hecho, uno de los problemas que suele tener el fotógrafo de prensa es que acaban muy quemados de su trabajo. No acaba siendo un reto diario, sino simplemente es aplicar una técnica repetidamente. Entonces, como no se valora la creatividad, no suele ser un factor a tener en cuenta, pues el fotógrafo casi siempre busca una válvula de escape, busca tener una segunda actividad. Vamos a ver un poquito más en detalle la fotografía de prensa, que es la que cubre las noticias a diario, los eventos, los sucesos, las inauguraciones, para mantenernos al día. Como os estaba contando, pues la rutina es el peligro que agota la mente del fotógrafo, porque todos los días es lo mismo. Te levantas y empiezas a hacer fotos. Las fotos en exteriores pues se hacen con luz natural, con lo cual no hay un uso de técnica. No, pues llegas allí, cámara en mano, haces 4 fotos, te subes al coche, te vas al siguiente sitio, haces lo mismo. Es muy parecido este tipo de fotografía a la fotografía editorial. Las editoriales, cuando te hacen un encargo y tienes que viajar, pues qué voy a decir, a Barcelona a cubrir una serie de 20 temas, pues suele ser algo así, suele ser algo que se hace bastante rápido, de forma muy intuitiva, asegurando mucho material desde muchos ángulos, con muchas escalas, de forma que parezca lo más variado posible tu trabajo. Los gabinetes de prensa, trabajar para un gabinete de prensa, pues depende de cómo sea el gabinete de prensa, tienen muy diferente magnitud. En algunas he visto 20 personas trabajando. 20 personas que lo que aseguran es qué imagen se da de la entidad donde trabajan. Entonces quieren que las fotografías, los textos, todo esté redactado por su propio equipo, de forma que no dependan de la interpretación de un periodista. Es decir, ellos dan la noticia la dan hecha sobre sí mismos. Entonces, bueno, pues es una cuestión de imagen. También tienen los redactores, sobre todo, la función de analizar la prensa del día anterior y hacer un extracto para las personas, sobre todo los directivos que trabajan en esa entidad o los políticos que trabajan en la entidad. Entonces se hace un resumen de prensa en la cual se destacan las noticias donde se habla de la entidad para poder valorar cómo está apareciendo la imagen tanto de las personas que trabajan allí como de la propia entidad. Este tipo de fotos, cuando se hacían en diapositiva, pues teníamos grandes problemas porque la diapositiva, en cuanto pasabas de un ISO 200, el grano se evidenciaba mucho. Y para este tipo de fotografía, bueno, pues para todo tipo de fotografía, si no es de tipo creativo, el grano solía ser un problema, igual que lo es el ruido. Solemos huir de que las imágenes tengan ruido o grano. Entonces, en estas condiciones de muy poca luz, pues utilizaban flashes. Y como el fotógrafo de prensa y deporte, primero que trabaja rápido y segundo que no siempre tiene un buen dominio de la técnica o un buen conocimiento de la técnica, pues utilizaba el flash sobre la zapata de la cámara. En este tipo de fotos es lo peor que podemos hacer, porque el flash va a alcanzar con mucha más intensidad las cabezas de las personas que hay abajo y con mucha menos intensidad al fondo. De forma que el fondo, que es lo que te interesa, que es donde están las personalidades sentadas, que está la ministra de Medio Ambiente, la ex ministra de Medio Ambiente ahí sentada, pues va a quedar oscura y la noticia va a hablar precisamente de ella. Hoy en día, gracias a la tecnología digital, pues en cada foto podemos elegir el ISO que ajustamos. Antes no, antes metías un carrete de 200 ISO y el carrete era de 200 ISO. Podías forzarlo, pero esa decisión la tenías que tomar al principio, porque si ya habías hecho 20 fotos y de repente necesitabas forzar el carrete, el resto de fotos iban a aparecer sobreexpuestas.
si decías de forzarlo. O sea que eran bueno, pues un tipo de trabajo más difícil, bastante más difícil. De hecho, yo creo que la revolución digital surge precisamente por este tipo de fotografía. Y todos los avances que están aplicando es por este tipo de fotografía. Por eso ahora no se preocupan los fabricantes de la hiperfocal, de haber perdido la distancia hiperfocal, las marcas hiperfocales ya no están en los objetivos, y es porque el fotógrafo de prensa, que es su cliente por excelencia, no lo utiliza, no lo demanda. Entonces, bueno, pues como son las voces que ellos oyen, son las presiones que ellos reciben, tened en cuenta que un periódico cuando compra cámaras para todas sus delegaciones, compra 800 equipos. Claro, lo que ese señor le diga al fabricante lo va a escuchar. Lo que diga un sector en el que trabajamos sueltos muchas veces, pues no va a tener una repercusión. Aquí lo que es el estilo del fotógrafo, lo que es la estética del fotógrafo, no tiene ninguna importancia, pero sí su formación. Y no la formación fotográfica de nuevo, sino la formación periodística. Aquí se buscan fotógrafos periodistas. Y más aún con las reducciones de plantilla que está habiendo, en la cual el fotógrafo, si es redactor, mejor. Y si graba vídeo, mejor. Si es un señor que lo hace todo, mejor. Y luego está pues esa vía de escape que tienen, esa vida paralela que tienen muchos fotógrafos de prensa, que yo conozco, que les gusta hacer naturaleza, les gusta hacer algo que es bastante opuesto a lo que hacen todos los días. Es esa válvula de escape que os contaba, ese relax. Fijaos hasta qué punto también son fotógrafos vocacionales, porque estás haciendo fotos todo el día y luego llega el fin de semana y no sé, pues quizás dices, pues dejo la cámara y me voy a bañar a la playa. Pues muchos de ellos cogen la cámara el fin de semana y se van a hacer naturaleza o van a hacer pues algo con la cámara. Tened en cuenta también que las noticias caducan. Si hoy tú no tienes la foto de lo que ha pasado, pues la van a pedir a una agencia, la van a pedir a otro compañero, la van a buscar y la van a poner y tu foto, aunque llegue tarde y sea mejor, no va a existir, no se va a sustituir. O sea, al día siguiente, si vuelve a salir la noticia, tienes una segunda oportunidad, pero las noticias caducan en el mismo día por lo general, salvo que haya una segunda parte de la noticia. O sea, que las noticias caducan y que la hora a la que consigues la imagen puede ser un obstáculo para que la imagen se publique. Aquí ves fotografía pues más creativa de otro tipo de eventos. Hay muchas fotografías de este tipo pues que se realizan por fotógrafos que lo hacen por su cuenta, a nivel altruista, a nivel amateur. Y luego les ofrecen a los medios de comunicación y a veces las consiguen publicar. Sobre todo este tipo de eventos que son más demostrativos y más artísticos. Casi siempre lo que se hace es, para este tipo de eventos también, se le pide a un fotógrafo especializado en prensa o deportes que vaya a cubrirlos. Es decir, el patrocinador, el sponsor del evento, cuando busca un fotógrafo que cubra el evento, pues con preferencia buscará a estos fotógrafos que conocen porque trabajan en prensa a diario. Ya veis que las condiciones de iluminación pues no siempre son las óptimas. Aquí sí que está bien, si no se puede, si no permite el local tener un trípode, utilizar un objetivo estabilizado, sería una de esas ocasiones en las que un objetivo estabilizado funciona bien. Muchas veces vamos a disparar un 60avo de luz, un 30avo, no en el caso de los saltos, pero sí en los casos de las figuras fijas, cuando las bailarinas se quedan estáticas y las condiciones de luz son muy pobres, vamos a estar disparando a mano y vamos al límite de la velocidad de obturación. Bueno, cuando los fotógrafos de prensa ya tienen, normalmente los de gabinete de prensa no, porque vuelven al gabinete de prensa, es un acto por día, 2 actos por día y están espaciados, entonces el fotógrafo puede volver, pero los fotógrafos de un medio de comunicación como un periódico, pues lo que hacen es buscar cobertura o conectarse ellos mismos con su conector USB y enviar las imágenes a un servidor FTP normalmente. De forma que sin que él vuelva, los redactores ya pueden ir preparando un texto con la imagen y las personas que maquetan la edición del noticiario pues ya tienen la imagen disponible, ya saben si es horizontal o vertical y qué espacio va a ocupar en el medio. Luego, este tema que os contaba del espacio reservado para el fotógrafo en ruedas de prensa, declaraciones a medios, pues claro, necesitas estar acreditado para acceder ahí. Necesitas un carnet de prensa que haga que las personas que organizan esa presentación o esa rueda de prensa te dejen entrar a ese espacio reservado. En exteriores casi siempre estás lejos del acto y necesitas ese objetivo zoom, teleobjetivo zoom. Y aquí es muy interesante disponer de ese accesorio que se llama convertidores de focal, que tienen un precio razonablemente bajo y con un peso y tamaño reducidos multiplican la focal por un factor.
Normalmente es 1.4, 1.6, 2 por. El de Nikon creo que es 1,7, hay uno de 1,7 por. Bueno, pues nos da un plus de zoom para poder fotografiar bien las personalidades que hayan en ese momento. En interiores casi siempre se recurre a rebotar el flash en el techo, como os he dicho antes, muchísimas veces. Ahora vamos a ver un poco esa técnica, un poquito más adelante en la proyección. Vamos a ver todos los pormenores de cómo se utiliza ese flash rebotado, cómo hay que hacerlo. Aquí veis un delfín que se ha encontrado varado en la arena. Esta fotografía es de un amigo de Andalucía, de Pepe Rubia, que es un voluntario ambiental que está siempre con su cámara recorriendo la costa y lo que hace es documentar cualquier tipo de vertido, cualquier tipo de quema incontrolada, cualquier tipo de agresión medioambiental. Pues él, junto con compañeros que trabajan con él, hacen fotografías y las envían a los medios de comunicación. Es un trabajo altruista, pero es un trabajo, desde luego, de un valor social incalculable. La forma en que trabaja el fotógrafo de prensa, para que lo sepamos, suele ser en modo automático completo, o bien con prioridad a la apertura. La medición es matricial, el flash en modo TTL, puesto sobre la zapata de la cámara y sin trípode. Esta es la forma de trabajo cotidiana de los fotógrafos, salvo muy contadas ocasiones. Si hay un error grave en la exposición con luz de flash o en la exposición automática y el fotógrafo lo detecta, lo que hace es tocar el botón de sobre-subexposición y ajustar una sobre o subexposición. Normalmente tiene que ser una sobreexposición, es decir, las fotos quedan oscuras, a veces un diafragma y medio, y con el botón de sobre y subexposición lo haces así. Es mucho más rápido trabajar en modo manual, como hemos dicho, mucho más rápido y mucho más preciso. Pero bueno, es una forma de hacer y parece que así pues la cabeza queda libre para otras tareas. En resumen, son formas de aprender. Por esto insisto tanto en el método. Es decir, en aprender de una forma escalonada, de una forma progresiva. Pues primero a evaluar la luz, a saber qué es la luz, cómo funciona la luz, a saber cómo medirla. Y si te acostumbras desde el principio a evaluar la luz de modo manual, nunca vas a necesitar los otros tipos de medición. Vamos a ver cómo se hace el tema del flash rebotado, de la técnica de flash rebotado. Bueno, sobre todo el porqué. El porqué ya lo sabemos. La luz frontal de gran intensidad desde la cámara no suele iluminar bien un sujeto y además es dura porque la superficie del flash es pequeña. En cuanto levantamos el cabezal del flash hacia el techo en un ángulo adecuado para que incida sobre el sujeto, va a entrar en juego una superficie mucho mayor. En este caso, si pusiéramos aquí a esta distancia un cabezal angular, es decir, la tapa rayada con relieves que se pone sobre el flash, que va escamoteada, que va escondida dentro de su cuerpo, lo que hacemos es que abrimos el alcance del flash, abrimos el ángulo de cobertura del flash y aproximadamente 3 metros cuadrados del techo van a proyectar luz sobre el sujeto. Esta superficie, que es muy grande, va a dar una luz suave. Es decir, las sombras van a ser muy suaves, muy tamizaditas, muy progresivas, muy degradadas. Y la tarjeta que llevamos, esa tarjeta blanca que lleva también escondida el flash, lo que va a hacer es rebotar luz, poca luz frontal hacia el sujeto, depende a qué distancia esté, por supuesto, para matizar esas sombras que vienen de arriba. Es decir, si la luz viene de arriba, la nariz va a hacer aquí una sombra, los ojos van a hacer una sombra, y esta tarjeta blanca directa hacia el sujeto va a matizar, va a aclarar esas sombras. Así es como se trabaja con estos flashes. En general es mejor incluso utilizar más de uno, como veréis en los vídeos. Nosotros hemos llevado dos y la cobertura es mucho mayor, la luz se reparte mucho más y el sujeto se puede desplazar 5 o 6 metros por la escena que no pasa nada. Es lo que hacemos también en fotografía macro. Cuando vamos a fotografiar en macro, pues una araña lobo que sale de su guarida de noche a cazar, además anochece, salen, empiezan a buscar presas por el entorno de su madriguera. Pues claro, si estás iluminando solamente la madriguera, vas a hacer una foto, que es cuando sale ella. En cuanto se empieza a desplazar, ya no puedes seguir. Pero si has sido suficientemente hábil como para hacer un esquema de luz, pues de 1,5 metros o 2 metros cuadrados, puedes hacer un seguimiento de la araña con este 180 macro que os contaba, a una distancia razonable, pues de 1 metro y pico, puedes hacer un seguimiento de la araña y seguir haciendo fotos. Se trata un poco de lo mismo, pero en un escenario mucho mayor. Tened en cuenta que así podemos iluminar incluso escenarios de 20 y 30 metros cuadrados, rebotando luces. Claro, el techo tiene que estar a una distancia adecuada. Si es un techo
como sucedía en las piscinas. A 20 metros, ahí no puede rebotar la luz. Tienes un metro, unos 3, 4, 5 metros de techo. Lo que hacemos es ajustar los flashes también en modo manual. El zoom del flash, en cuanto sacas la tarjeta difusora, se pone automáticamente en 14, 18 milímetros, depende del flash, es decir, que va a abrir mucho el ángulo. Y ponemos una potencia, yo recomiendo que empecéis en un cuarto de potencia, subáis ISO 800 está muy bien, F muy abierto, y un cuarto de potencia, media potencia, está muy bien. Mejor un cuarto porque podéis disparar 5 o 6 fotos seguidas. A un cuarto de potencia, el flash empieza a vaciarse y a recargarse de las baterías y 6-7 fotos te deja hacer. Por eso os digo que llevéis más unidades de flash, porque al iluminar con más intensidad, con 2 unidades, podéis bajar la potencia del flash y la ráfaga puede llegar a ser de 10 o 12 fotos por segundo, como veréis luego en las fotos de judo. Se ha realizado con una potencia baja, entonces tu ráfaga no se corta, si no saldría oscura la foto, claro, si los flashes no disparan. Y eso sí, el color del techo afecta a la escena. Si el techo está pintado de verde, pues tu luz va a ser verde, verdosa, con una dominante. O lo corriges de cámara o lo corriges con un filtro sobre el flash. Te buscas el complementario al verde, en este caso sería un magenta, y lo que haces es anular esa luz verde que incide sobre los sujetos. Bueno, aquí veis los flashes que más comúnmente se utilizan como esclavos, porque además tienen una posición y una célula esclava incorporada. Ya veis que se ha sacado la tarjeta difusora en el modelo de la derecha, y la tarjeta blanca, que es la que va a matizar esas sombras de manera más frontal, pero tenue, muy tenuemente. Y luego tenemos un cacharrito que es como un Tupperware ahí, que ya lo vimos en el apartado del flash, pero repasamos, se llama Light Sphere, que lo que hace es difundir la luz de forma muy envolvente, y en interiores funciona muy bien, porque esa luz que sale por todas partes va a rebotar también en las paredes, en el techo, y el tipo de iluminación que nos da es muy suave, como si fuera luz de estudio. Cuando uno trabaja en interiores, le quita la parte de arriba, veis que lleva como una tapa blanca, entonces se quita y se deja que la luz salga hacia arriba y rebote en el techo y incida en la escena. Y si estás en exteriores, como no va a rebotar en ningún sitio, o estás en una iglesia, pues claro, el techo es muy alto, y entonces sí recurres a poner esa tapa para que salga más luz por los laterales y hacia arriba no tenga mayor efecto. Aquí lo veis utilizando con un teleobjetivo para retrato en interiores. Entonces, si no tenemos más unidades de flash, desde luego si llevamos un accesorio como este, el aspecto de la foto va a cambiar muchísimo. Lo podéis probar, porque es un accesorio relativamente económico y no pesa nada, lo único que ocupa un poquito de volumen. Bueno, aquí veis algunas fotos de hockey, de un campeonato, creo que es el Barcelona contra el Alcoyano. Es muy importante las fotos de portería donde está el portero porque se vea la pelota, que es lo que está pasando. Si no se ve la pelota, pues no sabes si está detrás del portero, si ya ha pasado. La fotografía de deportes, que es mucho más específica, yo creo que requiere una mayor cualificación por parte de los fotógrafos, un mayor conocimiento de los equipos y de las técnicas. Se realiza para medios de comunicación, para también necesidades de entes públicos que organizan trofeos, torneos o incluso galas benéficas y necesitan tener una cobertura de imágenes. Los clubes deportivos también necesitan imágenes y suelen recurrir a estos fotógrafos, a los fotógrafos especializados en deportes. Los medios de comunicación no tienen un equipo de especialistas, es decir, el fotógrafo que hace las noticias es el que va a ir a hacer los deportes. Con lo cual, bueno, pues la calidad no va a ser la misma que un señor que lleva un equipo específico y unos conocimientos específicos. Aún así, pues bueno, tampoco se les demanda una calidad técnica o gráfica especialmente alta. Sin embargo, los fotógrafos que hacen deportes, como os digo, pues están acostumbrados a saber qué es lo que va a suceder en un encuentro deportivo y a tener un equipo muy específico. De hecho, en algunos casos son unos equipos que ya están instalados en el pabellón de deportes, que se quedan ahí instalados. Ahora os contaré. Y luego, bueno, cuando este fotógrafo se desborda, cuando el fotógrafo en plantilla de deportes se desborda, pues tiene 3, 4 colaboradores a los cuales les puede pedir puntualmente que hagan un trabajo de este tipo. Bueno, recomendaos también, aunque sea solo como práctica en vuestra formación como fotógrafos, realizar algún tipo de evento deportivo.
Estaría muy interesante. Yo lo he hecho esta semana tres o cuatro, en cuatro ocasiones y es muy enriquecedor llegar a un sitio que no sabes cómo es, una piscina o es un... El ring de judo, pues todo el habitáculo era más pequeño que estas cuatro columnas. Y ahí te tienes que desenvolver tú y tienes que ser capaz de hacer las fotos. Entonces ese pequeño trabajo que os autoimponéis, aparte de las tablas que os va a dar, bueno, pues es un portfolio sobre vuestras capacidades. Luego también el retrato, poder hablar con un deportista, sea de élite o no, y poder hacerle también algunos retratos en su tiempo libre o cuando está entrenando. De esta forma vamos haciendo un reportaje también. Vamos a algunas fotos de fútbol. Aquí también fue con el 428 y la rótula está Wimberley. En la próxima sesión lo voy a traer físicamente para que veáis cómo funciona el teleobjetivo con la rótula. Se busca pues momentos o bien en el que hay una acción entre varios individuos o bien más cerrados en el cual pues hay una acción muy particular, una pelea entre dos, un empuje o una... Los goles casi siempre son muy difíciles de pillar, es decir, esto de que se ve la pelota sobrepasando el poste, tienes que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y normalmente no es así, estás haciendo otro tipo de fotos. Luego nos contará Ramón mucho más específicamente cómo se hace. Pero ya os digo que el que se mete allí con un teleobjetivo y un trípode a intentar captar un gol, lo tiene muy difícil, muy difícil, muy difícil. Entonces, bueno, pues los goles cómo se plasman, pues se plasman lo que pasa después del gol, que es que pegan brincos, se abrazan, se tiran al suelo, lloran, se levantan las camisetas, hacen la ola, es decir, una felicitación de esa, una alegría, pues ahí es como se plasma un poco el gol. Eso sí, ya veréis que cuando queráis entrar a finales así deportivas o a eventos de mayor prestigio, de mayor entidad, no se os permitirá el acceso porque no sois profesionales, no lleváis carnet de prensa, no estáis acreditados. Hay que acreditarse con antelación al evento, de forma que tu nombre está en una lista y si no está, pues no entras. En los partidos de primera división, pues los derechos de emisión están concedidos ya a una entidad. Creo que es la Forta o algo así, ¿no? Hay una entidad que gestiona los derechos de emisión de vídeo y de imágenes. Entonces hay restricciones, ahí no puede colarse cualquiera a un puesto a pie de campo a realizar, pues no sé, un vídeo que luego va a colgar en internet a lo mejor y está haciendo competencia a las cadenas de televisión, como es lógico, ¿no? Luego, como salida laboral a este fotógrafo tan específico que solo hace deportes, están los diarios deportivos. Sabéis que hay diarios que solamente cubren noticias deportivas. Las revistas, que suelen estar bastante focalizadas, son muy específicas con el deporte que tratan. Pues son deportes de motor, deportes de vela, deportes de náuticos, deportes como ciclismo. Y como mucho, pues una agencia. No hay muchas más salidas para un fotógrafo de deportes. Entonces, como estrategia del profesional, como estrategia del fotógrafo para ampliar su mercado, para conseguir mejoras laborales, se trataría de buscar un tipo de deporte que no tengan, digamos, que no haya fotógrafos desplazados, que no haya una delegación que cubra eso en el país. Por ejemplo, los deportes náuticos, pues si contactas una revista de yates alemana que no tiene aquí una delegación y no hay fotógrafos, es muy posible que te quedes tú, digamos, toda la cobertura de los eventos que vayan a realizar en ese nivel. Es decir, puedes hacer fotos de esos eventos náuticos y enviarlas. Vamos, me lo pasé pipa con lo del fútbol, porque por un lado las caras que ponen los futbolistas son muy divertidas y por otro no es un deporte limpio. Ahí se agarran, se pegan coces, bueno, aquello es tremendo. Y lo que me sorprendió mucho es lo que pasa en las gradas. Vamos, si no fuera la sesión de esto, hubiera sacado el objetivo y cogido un 70-200, hubiera subido a las gradas a sacar a las personas ahí agitando, no sé, hasta morcillas ahí chillando, mátalo, que se te escapa. También lo podemos hacer, lo que pasa es que luego no nos vamos a vender estas imágenes, pero es curiosísimo lo que sucede allí, ¿no? Daría para un proyecto de autor de crítica social o algo así, ¿no? Bueno, los temas locales y de menor relevancia, ahí hay un filón, es decir, ahí es donde seguramente a un periódico no es muy rentable desplazar un fotógrafo, un periódico de Madrid o de Barcelona, un medio de comunicación no te va a desplazar un fotógrafo, y si tú estás allí y te conocen, es muy posible que te encarguen a ti el evento. Pues a lo mejor, que voy a decir yo, pues un evento de motocross o de quads, por ejemplo, algo así. Las agencias de stock, yo trabajo en una agencia de stock desde que empecé, desde los 20 y pocos años.
Y siempre recomiendo a cualquier fotógrafo de cualquier tipo de disciplina en fotografía que intente dar una segunda, tercera vida a sus imágenes mediante una agencia de stock. Es decir, tus fotos las vas a hacer igual y las vas a hacer algunas veces para un cliente que te las encarga. Si además tienes una segunda, tercera, cuarta, quinta posibilidad de venta mediante una agencia de stock, ¿por qué las vas a perder? Supone solo un pequeño trabajo extra, que es la catalogación e información de la imagen. Es decir, meterle a la imagen unos datos de forma que sean encontrables por cualquier persona. De manera que si pones pues fútbol, entrada fuerte, caída, golpe, lesión, pues las personas van a poder encontrar eso. O si has enfocado más bien esas fotos a hacer retratos de los futbolistas, pues imaginaos que luego pues hay unos álbumes o hay cualquier tipo de colección que necesitan futbolista a futbolista tener la foto. Bueno, pues si lo habéis etiquetado correctamente, esas fotos son encontrables en una agencia. Esto va especialmente dirigido a los profesionales, a aquellas personas que ya están haciendo fotografías de prensa y deportes. Esas fotos van a tener una segunda o una tercera vida en una agencia de stock. Y no es nada desdeñable las liquidaciones. Ya lo veremos en el programa de agencias, que creo que dentro de muy pocos programas pondremos el vídeo de 1 hora de cómo trabaja la agencia Nature Picture Library, que es la agencia que trabajaba para la BBC de Londres, y vamos a ver pues, cómo funciona la agencia de stock, os lo contaré yo, y veréis cómo es muy rentable porque tú estás en tu casa y te van llegando cheques de tu trabajo pasado y de tus fotos que has hecho y de fotos que has vendido a otro señor y que si están libres de uso para uso propio del fotógrafo las puedes meter en una agencia. El fotógrafo de deportes sí que utiliza trípode, sobre todo porque utiliza teleobjetivos muy pesados continuamente. Lleva un 300 f2.8, lleva un 500 f4, lleva un 400 2.8 y esto pues pesan 6 kilos, 4 kilos, 5 kilos. No puedes dar todo un partido así esperando a ver qué va a suceder. Entonces el trípode o el monópode ya forma parte del equipo del fotógrafo. El más versátil, lo que más se utiliza es el 300 f2.8, que es un objetivo pues, bueno, con una focal considerable, muy luminoso y que puede ser sujetado a mano pues, durante un tiempo razonable. En gran medida utilizan los mismos modos y formas de medición que los fotógrafos de periodismo. Es decir, va mucho al modo automático, ya que todo lo haga la cámara, pero configuran mejor sus equipos, sobre todo en el caso del autoenfoque, el seguimiento de enfoque. Pues el fotógrafo de deportes tiene muy bien configurada la cámara, como explicamos en aquella sesión de fotografía de aves, para que haya un seguimiento automático inteligente por parte de la cámara y los sensores de enfoque detecten qué sujeto es el que se tiene que mover y qué sujeto es el principal y vayan cambiando de un sensor a otro ese seguimiento y no se pierda nunca la foto. En las fotos de la nadadora que habéis visto así, pues bueno, bien, estaban bien. Es muy complejo fotografiar una cara que se mueve entre gotas de agua salpicando. Es complejo porque las gotas te pueden distraer el enfoque, puede encontrar ahí enfoque el objetivo. Entonces es muy importante que la primera vez que tocas el botón de enfoque y lo fijas en la cara de la nadadora sea así, sea muy preciso, de forma que luego te asegures que el seguimiento de enfoque es sobre la cara y no sobre las gotas. Y luego es muy importante lo que os decía de disociar el enfoque del disparo. Se enfoca con un dedo, se dispara con otro. Mientras este dedo está apretado, la cámara está enfocando continuamente y siguiendo al sujeto. Y cuando este aprieta, se dispara. Si no, cuando apretemos para disparar, nos obliga siempre a tener el sensor encima del sujeto. De otra forma podemos reencuadrar, si corre en paralelo o si está haciendo tracción. Bueno, pues aquí veis algunas acciones de estas divertidísimas que te empujo leche, que te pego. Los saltos también, pues los saltos ponen todos unas caras muy raras. Y sobre los equipos estos tan especializados que os contaba, sobre todo se ven en baloncesto, en hockey. Hay unos rieles de techo enormes con unos pantógrafos que cuelgan, donde el fotógrafo pone unos grandes flashes de estudio. Entonces iluminan toda la escena, iluminan todo el campo, pues con 4 o 5 unidades de flash. Esto ya os digo que casi siempre se puede quedar incluso instalado allí y solo ese fotógrafo va a tener acceso a ellos. Por supuesto que se hace sobre radiofrecuencia. Si fuera por destello simpático, pues claro, todo el público estaría disparando con sus camaritas, sería glorioso para ellos, pero no. El fotógrafo cuando va a disparar y están descargados, pues hay varios disgustos. Así que es por radiofrecuencia y es así como se funciona. Este tipo de equipos hoy en día está cayendo en desuso por las grandes prestaciones de las cámaras digitales. Una de estas sesiones que veréis después está hecha a ISO 1600 y concretamente la de boxeo, y veréis que el ruido
Con mi cámara no, vamos, yo me llevo sorpresas, no. Si está bien expuesta la foto, incluso ISO 1600 no aparece ruido. Y no tenía activado la reducción de ruido de la cámara para ISO alto. Bueno, deciros también que el fotógrafo de deportes está trabajando bajo una gran presión de tiempo. Imaginaos que un partido que se celebra por la tarde y que va a acabar a las 8, pues claro, si la redacción cierra a las 9 y él tiene que ir a rotativa al periódico y se tiene que imprimir y tu foto tiene que estar ahí, pues te toca procesar durante el partido. O sea, tienes que estar memorizando que la foto 27 de la tarjeta 2, pues está el gol ahí con la pelota que se ve y que tienes que meterla en el ordenador, buscarla y enviarla, y esto pues en el descanso, mientras ves que no hay peligro de otro gol, pues tiene que suceder así de rápido. Sí, No es que yo me haya prodigado mucho, pero hay otras cosas que sí que me he dado cuenta de un problema al que te enfrentas. El enfoque, el seguimiento predictivo, sí, ¿tu opinión es útil? Yo creo que sí. Y segundo, sí. la elección de las ópticas, especialmente por la velocidad de enfoque, será muy importante. Claro. Por un lado, el enfoque predictivo es fundamental en muchos tipos de deporte. En algunos no, porque, bueno, pues en el caso de una saltadora olímpica se desarrolla en paralelo a la cámara y tú estás viendo, bueno, pues que la distancia de enfoque varía muy poco, y si tienes cobertura de profundidad de campo, pues disparas sin tocar el enfoque una vez que has enfocado al protagonista de la acción. Pero en aquellas acciones en las que él viene hacia ti o viene en ángulo, ahí es el seguimiento de enfoque el que tiene que hacer el trabajo. Entonces esos objetivos pues tienen que ser, lo mejor es que sean de última generación, porque se mejora mucho los sistemas de enfoque con cada generación. Además, lo bueno de este tipo de fotografía es que te permite detectar muy rápidamente si algo va mal con tus lentes. Hay fotógrafos que se compran objetivos de segunda mano y se creen toda su vida que va perfecto porque no le han apurado sus prestaciones, porque no han hecho un seguimiento de foco de un coche a 60 por hora hacia la cámara. Entonces, tener unas nociones de fotografía de deportes hace que tus objetivos estén muy testados y sepas pues que tal objetivo pues no da la velocidad suficiente o tal otro no tiene las prestaciones que tú esperabas. En general, los objetivos de las series más o menos altas de las cámaras que tenemos funcionan perfectamente con el enfoque, funcionan muy bien. Hacen fotos que tú no ves, que siempre dudas del resultado y el resultado va a estar ahí. Por lo menos en mi experiencia, incluso con objetivos como 100-400, por ejemplo, un objetivo en este caso de marca Canon, que no es muy caro y que se supone que no tiene unas altas prestaciones ni rendimiento óptico. Sin embargo, en el enfoque, haciendo prácticas con cigüeñas, pasando rápido, pues prácticamente todas estaban a foco, estaban bien. Aquí veis una secuencia de saltos en la que no se ha empleado seguimiento de enfoque. Aquí se ha enfocado un poquito más adelante, se ha diafragmado un poquito el 400 milímetros y hemos sacado pues el salto de la nadadora. A ver, una pregunta de internet. Sí, Íñigo Bernedo sí. pregunta que ¿dónde enfocas en el caso del salto de la nadadora? ¿Dónde sitúas el punto de foco? En el caso del salto, lo he dejado en los pies porque es lo más cerca que hay de mí. Entonces he enfocado el pie de forma que el pie y un poquito más cerca va a estar enfocado. He verificado que esa profundidad de campo me ha cubierto pues 3 o 4 metros por detrás, porque es un 17 milímetros a f4, tiene una profundidad de campo muy notable incluso a f4, incluso totalmente abierto. Y he mantenido, o sea, no he tocado más el enfoque, no he hecho un seguimiento de foco. El foco está fijo y lo único que he hecho es soltar la ráfaga de motor. Vale. Otra pregunta. Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta si hay algún problema con la humedad o temperatura en piscinas cubiertas. Lo único que sucedió allí es que se empañó la lente y a la tercera limpieza pues ya se cogió la temperatura y ya dejó de empañarse. Es decir, no puedes llegar justo cuando se celebra el evento pretendiendo tomar imágenes, sino que tiene que haber un proceso de aclimatación del equipo al lugar. Mejor llevarlo dentro de la mochila porque el proceso va a ser más paulatino, y mejor si te estás allí media hora antes y no abres la mochila enseguida y dejas que vaya cogiendo temperatura, sobre todo porque lo que está sucediendo en la lente está sucediendo en el sensor, sucede también en el sensor. Es decir, la suciedad que tienes en el sensor se va a quedar pegada al sensor después de esa eh, condensación de agua que tienes. En el objetivo la limpias enseguida, pero en el sensor no. Normalmente el sensor pues, no está tan expuesto a la humedad, pero puede sufrir una condensación también. Gracias. Vale, este es el momento en el que Macu salta.
Aquí la veis ya en acción dentro del agua, con estilo mariposa, levantando las dos manos. Es un estilo que fatiga mucho, pero que da imágenes pues muy vistosas, porque hay pues mucho salpicón de agua, mucha energía liberada, los músculos muy tensos. Y fijaos cómo se congela el agua. En las fotos de retrato de detalle que están hechas, fijaos el tamaño de la cabeza. Las fotos están hechas a 3 metros y medio, no, a 4 metros de mí. No a 3 metros y medio porque sé que mi objetivo no enfoca a 3 metros y medio. La mínima de enfoque son 4 metros. Estará a 4,5, 4, algo. Es muy cerca ya. La velocidad de obturación aquí se ha subido. La foto hubo que aclararla un poquito, pero hay que actuar muy rápido. Ahí sabes que la velocidad tiene que ser mucho más alta que cuando está lejos. O sea, la distancia es un factor a tener en cuenta. Ya veis que lo de detener el momento, congelar un instante, es fundamental en el aspecto estético de la imagen, porque el ojo no llega a ver eso. De hecho, ella cuando veía el vídeo y veía las fotos decías, estoy viendo todos mis defectos cuando salto y cuando nado. Para eso están los vídeos y para eso están las fotos. Muchos entrenadores utilizan estos materiales porque tú no te ves cómo saltas y así sí. ¿Veis lo que os decía de que el agua muchas veces y la salpicadura rodean a la nadadora o al nadador? Y ahí o el enfoque es muy preciso o te lo vas a perder, vas a enfocar las gotas de agua y no vas a enfocar en la acción. Fijaos como en la foto de la derecha parece que la mano esté levantando una columna de agua, es el momento en el que va a romper el agua. Y todo esto pues no lo veis en el momento de hacer las fotos. Además, el dicho que tenemos los fotógrafos de acción es que si lo ves lo has perdido. O sea, si lo ves es que el espejo estaba abajo y lo has podido ver. La cámara no estaba haciendo fotos. O sea, que tú disparas ráfagas cuando intuyes que va a suceder algo. El trípode, pues si la acción es muy estática, se desarrolla en un sitio que no se va a mover de ahí la persona, lo que haces es que dejas de mirar por la cámara, tú apartas la vista de la cámara y cuando ves que va a suceder disparas la ráfaga, o en este caso pues intuyes lo que va a suceder y disparas. Bueno, sobre las fotografías ya hemos comentado un poco por encima, pero fijaos antes que había que revelar los carretes. Es decir, tú acababas en un estadio de fútbol a las 8 de la noche y a las 9 tenías que estar subiendo imágenes en un servidor. ¿Qué hacías con un carrete tú a las 8 de la noche y está todo cerrado? Pues te tocaba irte no sé, a un vestuario del campo de fútbol o a un lavabo del campo de fútbol, atrincherarte allí y revelar tus diapositivas N6 con tus rodillitos y tus movidas aquellas y luego escanearlas y enviarlas. Es que no un poco de pavo lo que se hacía antes. Ahora es todo muy fácil, muy fácil. Bueno, muy fácil. Más fácil. Todas estas imágenes, como os he dicho antes, se realizan en JPG. Todos los deportes que hemos hecho aquí para estas sesiones se han hecho en JPG. Fijaos que mi cámara, que dispara 5 fotos por segundo, como son archivos muy grandes, son archivos de unos 60 megas en TIFF, pues cuando ha captado 3, los buffers están completos, no admiten más carga, es decir, se para la ráfaga en ese momento y no puedes seguir disparando. Con el JPG puedes disparar 12 o 13 fotografías seguidas, sin problema. Luego almacenas más imágenes, no activas nunca el procesado de ruido, porque si no en cada foto tienes que esperar un poco de tiempo, y afinas muy bien la exposición. Aquí veis una secuencia de judo. Arriba. Catapum. Bueno, esto es tremendo. Lo que hacen estas personas. Uno es, bueno, o ha sido campeón de Europa y el otro jurado de judo porque ha sido campeón también en algún momento de su carrera. Parece que se van a matar y luego pues resulta que están amigos y aquí no pasa nada. Por lo visto, vamos, según nos contaban ellos es la técnica del saber caer. Porque tú lo ves caer y dices, ya está, la primera se ha matado ya y me quedo sin... Nos toca ir al hospital corriendo y nos hemos quedado sin judoka. Pero vamos, ¿no? En el último décima de segundo, pues su cuerpo cae y no se hace daño. Entonces esto es una demostración, pero vamos, a mí ya me dolía el cuerpo de ver solamente con los porrazos que se pegan. Bueno, pues para acabar ya casi... Mantener un buen contacto con los compañeros de profesión para conocer otras opciones, que se pagan otros medios, qué situaciones laborales tienen. Ese intercambio de información es valioso. También eso, valorar mejor tu posición. Si notas que en otros medios están tratando peor a los compañeros, pues por lo menos te esfuerzas y estás contento de que a ti te están tratando un poco mejor. Sabéis que las imágenes en los medios van reconocidas, es decir, pone el nombre del autor, pero en general nadie se fija en él. Si queréis hacemos la prueba. ¿Quién puede mencionar 4 o 5, 2 fotógrafos de deportes? Pues,
no trasciende al público. Es una lástima, pero no trasciende. Y hay grandes profesionales en este país que no se conocen, a pesar de que todos los días se publican 10 o 12 imágenes suyas en los medios de comunicación. En este sentido, pues claro, el fotógrafo, pues qué voy a deciros yo, de naturaleza, por ejemplo, pues no tiene esa regularidad en los ingresos, no tiene una seguridad laboral, porque el medio está muy achuchado, no hay revistas, no hay publicaciones en este país. Pero claro, eres un autor. Se basa en que eres un autor y cuando te conocen, conocen tus fotos, te conocen a ti. Está mucho más extendido eso en este ámbito, en el ámbito, por ejemplo, de la naturaleza, que en el de las disciplinas deportivas, por ejemplo. Y luego, sobre todo, esa reflexión, ¿no?, de la posición que ocupa en el entramado de la fotografía el fotógrafo de prensa y deportes, en todo este puzzle que tenemos de la fotografía social. Acordaos de Belén Caballero con su estudio que estaba muy bien diseñado, un trabajo, no sé, como muy bien realizado, con unas copias en alta calidad, con un sello. Bueno, de ahí hemos visto ya la fotografía submarina, que también tiene muy poca salida profesional. Hemos visto un poco cómo está yendo el entramado, ¿no? Y el fotógrafo de prensa y deportes, que es de los más activos que hay, y que acude a, ¿qué voy a decir yo?, las fiestas populares, los festejos taurinos, cualquier tipo de gala benéfica, cualquier enfrentamiento, accidente, cualquier cosa que suceda, está allí. Generalistas, son fotógrafos preocupados mucho por el mundo que les rodea, por ese intercambio de noticias, porque ellos las viven a diario. Y luego lo que te encuentras es que son personas que están deseando relacionarse, que en muchos casos son muy humildes, no, si lo que hago yo no vale, no, lo que haces tú es lo que mantiene el mundo, es lo que nos informa de la verdad de las cosas. Siempre están deseando intercambiar información con los demás, venir a compartir lo que saben y aprender. Y bueno, yo creo que merecen todo nuestro respeto, por supuesto. Bueno, estos son los boxeadores que también se zurraron. No están fingiendo, es decir, se daban. Como se puede ver aquí, se dan. Por supuesto que no es una gran final. Esta foto me la ha cedido José Carlos para acabar. Es Nadal en uno de sus partidos de tenis. Y vamos a ver algún vídeo formativo antes del descanso. Esta es una producción de bailarinas en la playa en larga exposición. Lo único que salió un día de menos 5 grados. Mucho frío. No más clavos. ¿Qué está haciendo este hombre? Desde luego había mucha gente, mucha expectación allí. Paraban coches en la carretera a ver qué sucedía. Arenales. Ahora los vamos a atar al palo. Como os dais cuenta, están en la zona de mojarse, es decir, la ola viene y así limpia las huellas y queda limpio para la fotografía. Pero claro, a menos 5 grados lo que no querían era mojarse los pies. Y lo que procuramos también es que el punto de la toma dirigiendo a las bailarinas es que ellas tapen ese palo con su cuello, su pierna, la pierna que tienen estirada, tapen el palo y no se vea. No murió ninguna, pero estaban a punto. Si una dice que ya no puede más, tuvo que ir su padre a decirle una más por lo que sea.
Están realizadas con el 200 con 70-200 en 200 y con un filtro de densidad neutra de 8 diafragmas, que resta 8 diafragmas de luz para alcanzar esos 40 segundos de exposición. 40 segundos, bueno, ahora veréis lo que sucede en 40 segundos. Libres. Al coche. No sé, que todos con polares y ellas traje de danza. Fijaos con qué cuidado ha puesto la rodilla en la huella para no hacer mucha huella, y las huellas quedan por detrás para taparlas con su cuerpo. Se ha buscado un efecto muy pictórico, un resultado pictórico, tanto en la luz del momento, y por último hora de atardecer, con un balance más o menos cálido. Es luz natural todo. O sea que a pesar de estar atadas, se movían. En 40 segundos es imposible estar quieto. Pero no perdían el equilibrio. En 40 segundos nadie aguanta sobre una sola pierna sobre la arena. Vamos a ver esta gente. El judo. Aquí hemos levantado los flashes tanto como hemos podido, unos 3,5 metros del suelo. Lo sostienen entre Rubén y Emilio, digamos que en paralelo a la acción, es decir, lo levantan y ellos se ponen a la altura de los judokas, de forma que el alumno alcance al fondo y no haga sombras en la pared del fondo. Estos pies de trípode son muy baratitos, la verdad es que tener 2 o 3 en el maletero no es una buena inversión. Siempre en modo manual, en este caso los pusimos a un 1/8 y a un 16avo de potencia, para poder tirar ráfagas de 20-25 fotos sin problemas. Y este señor te coge y te hace un 8. Y este no, este se sienta encima de ti y ya no vuelves a ser persona nunca más. A ver. Ahora se trata de que uno de ellos vuele por encima de ellos. Ya veis los flashes un poco como están dispuestos, lo más altos posible, de forma que no lleguen a iluminar la pared del fondo. Que las sombras caigan al suelo. Si no, a ella me dolía a mí la espalda, me dolía todo. Y los pobres decían, ¿queréis que repitamos otra vez? O sea, tiene que doler, aunque sean los pies, de los golpes que se pega el pie contra el suelo. No hace más que inventar, no, ahora me tumbo en el suelo y lo lanzo por encima de mí. Venga, pues. Ya veis las ráfagas, llegan a ser de 12 fotos, 14 fotos, 16 fotos. Y es el flash el que congela la acción. Es en la duración del destello del flash, que es aproximadamente un 12.000avo de segundo, el que ha congelado la acción. La musiquita muy adecuada, ¿eh? Tin, 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 ¿sabes?
El día 7 hay un combate aquí en Alicante. Os recomiendo que intentéis ir y hacer algunas fotos. Yo lo voy a intentar. Ahí veis que hay dos trípodes con flashes dirigidos al techo y luego un flash sobre cámara que es el que excita a los demás. De hecho el flash de cámara veis que no ilumina la escena, sino simplemente excita a los otros dos. Saca mano, no te pares.